¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la madrugada con la sensación urgente de ir al baño? Caminas en silencio, con miedo a tropezar en la oscuridad, mientras tu pareja duerme profundamente sin enterarse. Quizás pienses que levantarse varias veces por la noche es parte inevitable de tener más de 60 años, que forma parte del envejecimiento y que no hay nada que hacer. Pero la realidad es distinta. Este hábito nocturno, lejos de ser inofensivo, está destruyendo tu descanso y multiplicando los riesgos para tu salud. Millones de personas mayores en España lo sufren cada día. Don Manuel, de 72 años en Sevilla, tuvo que abandonar sus paseos matinales porque el agotamiento de las noches interrumpidas le robaba la energía. Doña Carmen, de 68 años en Madrid, sufrió una caída al levantarse a oscuras y perdió buena parte de su independencia. Estos no son casos aislados, son señales claras de que algo profundo no funciona bien en el organismo. Lo más importante es comprender que no se trata solo de envejecer, sino de hábitos equivocados que se pueden corregir. Hoy quiero transmitirte esperanza. No repetiré consejos genéricos que seguramente ya has escuchado, sino que voy a compartir una estrategia respaldada por la ciencia y aplicada por el Dr. Miguel Serrano, especialista en nutrición y salud de mayores con más de 30 años de experiencia. A lo largo de este video, descubrirás cómo un método sencillo para beber agua en los momentos adecuados, junto con pequeños ajustes en la cena, puede reducir hasta casi la mitad las interrupciones nocturnas en tan solo 8 semanas, según investigaciones publicadas en revistas médicas de prestigio. Quédate conmigo hasta el final, porque allí compartiré un consejo adicional que ha sorprendido incluso a pacientes con más de 20 años de problemas de sueño. Y antes de empezar, quiero saber de ti. Escribe en los comentarios desde qué ciudad de España nos estás viendo y cuántas veces te levantas cada noche. Si alguna vez has sentido que la fatiga del día siguiente te roba la alegría, escribe el número 1 para que sepas que no estás solo en esta experiencia. En la consulta con personas mayores, me encuentro con un patrón que se repite una y otra vez: el cansancio acumulado que no desaparece a pesar de dormir muchas horas en la cama. La razón no es siempre el insomnio clásico, sino la interrupción continua del sueño profundo por la necesidad de levantarse a orinar. Este trastorno, que la medicina llama nicturia, no suele comentarse en voz alta, pero tiene un impacto silencioso y profundo en la salud. Cuando el descanso se fragmenta, el cerebro pierde la oportunidad de realizar su proceso de limpieza nocturna. Durante el sueño profundo, se eliminan toxinas, se consolidan los recuerdos y se organizan las experiencias del día. Si estas fases se interrumpen de manera constante, aparecen la falta de concentración, la lentitud mental y la sensación de confusión. A largo plazo, este déficit favorece la aparición de deterioro cognitivo y aumenta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Otro peligro importante es el riesgo de accidentes físicos. Caminar a oscuras en mitad de la noche, con reflejos disminuidos y equilibrio reducido, convierte un simple trayecto al baño en un desafío peligroso. Las caídas en la tercera edad pueden provocar fracturas de cadera, lesiones de columna y una pérdida súbita de independencia. En muchos casos, una caída nocturna marca el inicio de una cadena de complicaciones médicas y emocionales. No menos relevante es el efecto sobre el corazón y la presión arterial. Cada despertar brusco activa el sistema de alarma del organismo. Se liberan hormonas del estrés, aumenta el ritmo cardíaco y la tensión arterial se eleva de golpe. Si esto ocurre varias veces por noche, la sobrecarga cardiovascular se convierte en un factor de riesgo añadido para la hipertensión, la insuficiencia cardíaca o incluso un accidente cerebrovascular. Finalmente, el impacto emocional no debe subestimarse. Despertar con cansancio constante roba la motivación para salir, conversar o mantener la vida social. Muchas personas caen en un estado de irritabilidad, tristeza y desánimo que puede derivar en depresión. Por todo ello, levantarse varias veces por la noche no es una molestia sin importancia, sino una señal de alarma. Comprender la magnitud de sus consecuencias es el primer paso para buscar soluciones efectivas que devuelvan el descanso, y con él, la energía y la vitalidad perdidas. Para poder enfrentar el problema de levantarse varias veces durante la noche,
es fundamental entender qué mecanismos biológicos lo provocan. No se trata de un simple efecto de la edad, sino de cambios específicos en el organismo que pueden ser manejados con hábitos adecuados. El primer factor está relacionado con la producción de una hormona llamada antidiurética. En personas jóvenes, esta sustancia aumenta durante la noche y le indica a los riñones que reduzcan el ritmo de filtración. De esta manera, la vejiga permanece más tiempo vacía y el sueño puede continuar sin interrupciones. Con el paso de los años, la producción de esta hormona disminuye. Como consecuencia, los riñones siguen funcionando casi al mismo nivel que en el día y generan un volumen de orina mayor al que la vejiga puede tolerar sin despertar al cuerpo. El segundo factor se vincula con la circulación de líquidos. Durante las horas de vigilia, especialmente cuando se pasa mucho tiempo sentado o de pie, una parte del agua corporal se acumula en las piernas y en los tobillos. Este fenómeno se conoce como edema y muchas veces se interpreta erróneamente como un signo normal de la edad. Al acostarse, la gravedad deja de retener el líquido en las extremidades y este regresa al torrente sanguíneo. Los riñones lo filtran y lo transforman en orina, lo que explica por qué muchas personas pueden dormir las 2 primeras horas sin problema, pero luego sienten una urgencia repetida de levantarse. El tercer factor es la sensibilidad de la vejiga. Con los años, los tejidos pierden elasticidad y se vuelven más reactivos. Esto significa que la vejiga envía señales de urgencia incluso cuando todavía no está llena. El resultado es una mayor frecuencia de visitas al baño durante la noche, aun sin que exista una cantidad significativa de orina. En conjunto, estos 3 elementos, disminución hormonal, redistribución de líquidos y mayor irritabilidad de la vejiga, explican por qué la nicturia se vuelve más común a partir de los 60 años. La buena noticia es que no representan una condena inevitable. Al identificar la causa principal en cada caso y adoptar medidas específicas, es posible recuperar un descanso más profundo y sostenido, mejorando tanto la energía como la calidad de vida diaria. A lo largo de mi carrera he observado que muchos pacientes mayores cometen errores muy comunes al intentar reducir las idas nocturnas al baño. Son hábitos que parecen lógicos, pero que en realidad agravan el problema y perpetúan el cansancio. Identificarlos es clave para poder corregirlos. El primer error es restringir demasiado la cantidad de agua durante el día. La idea parece simple: beber poco para producir poca orina. Sin embargo, el cuerpo responde de manera diferente. Cuando no recibe suficiente líquido, la orina se concentra y se vuelve más irritante para la vejiga. Esa irritación provoca la sensación de urgencia incluso sin estar llena. Además, cuando finalmente aparece la sed en la tarde o en la noche, la persona termina bebiendo de golpe, lo que obliga a los riñones a trabajar intensamente justo antes de dormir. El segundo error es resignarse pensando que se tiene una vejiga demasiado pequeña y que no existe solución. Esta creencia desmotiva cualquier cambio de hábitos. En la mayoría de los casos no es cuestión de tamaño, sino de producción excesiva de orina nocturna y de alteraciones en la sensibilidad de los tejidos. Creer que siempre ha sido así impide atacar la raíz del problema. El tercer error es utilizar el alcohol como supuesto aliado para dormir. Una copa de vino o una cerveza en la cena puede dar una sensación inicial de relajación, pero a nivel interno ocurre lo contrario. El alcohol estimula la producción de orina, interfiere con la liberación de la hormona antidiurética y fragmenta el sueño. El resultado es un descanso más ligero y con más despertares. El cuarto error frecuente es mantener el consumo de café, té, refrescos con cafeína o incluso infusiones estimulantes después del mediodía. En España es muy habitual tomar café tras la comida o incluso después de la cena. Este hábito aparentemente inofensivo no solo altera la calidad del sueño por su efecto excitante, sino que además estimula directamente la vejiga, aumentando la urgencia de orinar en la madrugada. En definitiva, estos errores refuerzan un círculo vicioso: dormir poco, sentirse cansado y mantener los mismos hábitos que perpetúan el problema. La buena noticia es que, al detectarlos y corregirlos, los resultados aparecen con rapidez. El cuerpo responde positivamente cuando se le ofrecen condiciones adecuadas y la vejiga puede recuperar un ritmo más estable
que permita noches más largas y reparadoras. Después de estudiar durante décadas los patrones de sueño y los hábitos de miles de personas mayores, llegué a la conclusión de que el verdadero secreto no está en beber menos agua, sino en beber de una forma más inteligente. A este enfoque lo llamo método ASI, porque cada letra representa un principio sencillo y práctico que cualquier persona puede aplicar en su vida diaria. Son pasos basados en ciencia y probados en la práctica clínica que devuelven la posibilidad de dormir de manera continua. Así significa adelantar la hidratación, suavizar la transición e interrumpir a tiempo. A estos tres pilares se añaden dos recomendaciones extra que aumentan la eficacia del método. Vamos a recorrerlos uno por uno. Primer paso. Adelantar la hidratación. El cuerpo necesita líquidos de manera constante, pero lo importante es el momento en el que los recibe. La regla de oro es que aproximadamente 3/4 partes de toda el agua del día se consuman antes de las 4 de la tarde. Así, los riñones tienen varias horas de luz y actividad para procesar el exceso y reducir la producción durante la noche. En la práctica, lo ideal es comenzar la mañana con 1 o 2 vasos grandes de agua al despertar. Este gesto activa la circulación y limpia los riñones tras el reposo nocturno. A lo largo de la mañana, mientras se realizan actividades cotidianas, conviene beber sorbos frecuentes y no esperar a sentir sed. Con el almuerzo, que en España suele ser alrededor de las 2 de la tarde, se recomienda un vaso de agua adicional. Si se cumplen estas pautas, al llegar a media tarde el organismo ya habrá recibido la mayoría de líquidos necesarios. Segundo paso. Suavizar la transición. A partir de las 4 de la tarde comienza una fase de reducción progresiva. No se trata de cortar el agua de golpe, sino de ir disminuyendo la cantidad poco a poco. Si aparece la sed, medio vaso basta. Durante la cena es preferible beber lo justo para acompañar los alimentos. Un detalle cultural importante es la hora de la cena. En España es común cenar tarde, a veces a las 10 de la noche. Sin embargo, lo más recomendable es hacerlo al menos 3 horas antes de acostarse. Esto facilita tanto la digestión como el filtrado de líquidos, evitando que interfieran en el descanso. Tercer paso. Interrumpir a tiempo. El paso decisivo es establecer una franja de 2 horas antes de dormir en la que no se beba ningún líquido. Si una persona se acuesta a las 10 de la noche, su último sorbo debe ser como máximo a las 8. Este margen permite que los riñones terminen de filtrar y que la vejiga esté vacía al momento de acostarse. Muchas personas me preguntan qué hacer cuando sienten la boca seca. Mi consejo es enjuagarse con un poco de agua sin tragar o tomar un sorbo muy pequeño. Lo que no conviene es beber un vaso entero, ya que con casi total seguridad obligará a levantarse en mitad de la madrugada. Recomendación extra 1. El ancla de electrolitos. No solo importa la cantidad de agua, también su calidad. El agua se absorbe mejor cuando va acompañada de minerales. Por eso recomiendo que el primer vaso de la mañana incluya una pizca de sal marina sin refinar y unas gotas de limón. Este refuerzo natural mejora la hidratación y reduce la sensación de sed más tarde, facilitando el control de líquidos en la tarde y la noche. Recomendación extra 2. La cena inteligente. Los alimentos de la noche tienen un impacto directo en la producción de orina. Conviene evitar embutidos, quesos curados, comidas muy saladas o picantes, ya que aumentan la sed y obligan a beber más. También es mejor limitar frutas muy ricas en agua como el melón o la sandía en la cena. En cambio, una comida con proteínas magras, verduras cocidas y una pequeña porción de carbohidratos integrales favorece un sueño reparador y estable. Integración en la vida diaria. Aplicar este método puede parecer complicado al inicio, pero en realidad se trata de organizar la jornada de manera distinta. Una herramienta práctica es utilizar una botella marcada con horarios. A media mañana debería estar casi vacía y antes de las 4 de la tarde completamente terminada. De esta manera, se tiene una referencia clara de si se está cumpliendo con el objetivo. Resultados comprobados. En mi experiencia, los pacientes que aplican el método ASI notan cambios en pocas semanas. Personas que se levantaban 5 veces por noche llegan a reducirlo a 1 o incluso ninguna. No es un milagro. Es simplemente fisiología aplicada de manera correcta. Dormir sin interrupciones devuelve la energía, mejora la memoria y fortalece el corazón.
Conclusión. La esencia del método. Así es simple. No se trata de beber menos, sino de beber mejor. Adelantar la hidratación, suavizar la transición e interrumpir a tiempo, junto con una cena equilibrada y un refuerzo mineral, permiten transformar noches interrumpidas en noches completas. Con disciplina y constancia, cualquier persona mayor puede recuperar el derecho a un descanso profundo y reparador. El método de hidratación inteligente es la base para reducir los despertares nocturnos, pero he comprobado en mi práctica clínica que los mejores resultados aparecen cuando se combina con ciertas técnicas adicionales. Son hábitos sencillos, fáciles de incorporar en la rutina y que potencian los beneficios del plan principal. Vamos a repasarlos. Primera técnica: el doble vaciado. Uno de los motivos más frecuentes de levantarse poco después de acostarse es no haber vaciado del todo la vejiga. A veces, aunque se cree haber terminado, queda una pequeña cantidad de orina que provoca sensación de urgencia. La estrategia consiste en orinar con calma, preferiblemente sentado para relajar los músculos. Después conviene esperar medio minuto, inclinar ligeramente el tronco hacia adelante y volver a intentarlo. Esa segunda expulsión, aunque sea poca, puede marcar la diferencia entre dormir 6 horas seguidas o despertarse a las 3 de la madrugada. Segunda técnica: el ascensor de la gravedad. Durante el día, sobre todo si pasamos mucho tiempo sentados o de pie, el líquido tiende a acumularse en piernas y tobillos. Al acostarnos, ese líquido regresa a la circulación y aumenta la producción de orina en las primeras horas de sueño. Para anticiparse a este proceso, recomiendo elevar las piernas por encima del nivel del corazón durante 30 minutos o 1 hora antes de dormir. Puede hacerse en la cama con cojines o en el sofá mientras se lee o se ve la televisión. Con este simple gesto, el cuerpo elimina el exceso de líquido antes de acostarse. Tercera técnica: controlar la sal. El exceso de sodio en la dieta favorece la retención de líquidos y estimula la sed. Esto se traduce en más agua ingerida por la tarde y, en consecuencia, más orina durante la noche. En España es habitual consumir embutidos, quesos curados o comidas preparadas muy saladas. Mi recomendación es reducir su consumo y optar por hierbas aromáticas como romero, tomillo o laurel para dar sabor. De este modo, no solo se protege la vejiga, también se cuida la presión arterial y el corazón. Cuarta técnica: movimiento diario. El ejercicio moderado es un aliado poderoso. Caminar al menos 30 minutos al día, practicar estiramientos o bailar activa la circulación y previene la acumulación de líquidos en las piernas. Cuando los músculos se contraen, ayudan a impulsar la sangre de vuelta al corazón, evitando la hinchazón y reduciendo la carga que los riñones tendrán que filtrar en la noche. Quinta técnica: protegerse del frío. El frío estimula la función renal y puede aumentar la frecuencia urinaria. Por eso muchas personas notan más despertares en invierno. Mantener los pies calientes con calcetines ligeros, usar ropa de cama adecuada y evitar corrientes de aire en el dormitorio contribuye a mantener la temperatura corporal estable y a reducir la urgencia nocturna. Conclusión: estas técnicas de apoyo actúan como refuerzos que completan el método así. Ninguna requiere medicación ni equipos especiales, solo constancia y voluntad de modificar pequeños detalles del día a día. Al combinar el doble vaciado, la elevación de piernas, la reducción de sal, el movimiento regular y la protección contra el frío, se crea un entorno favorable para que el cuerpo logre noches más tranquilas y reparadoras. Entre los muchos pacientes que he acompañado en mi trayectoria, recuerdo con especial claridad a don Antonio, un hombre de 71 años residente en Zaragoza. Durante más de 10 años había sufrido despertares constantes, hasta 5 veces por noche, lo que le dejaba agotado y sin energía al amanecer. Su esposa, doña Isabel, también veía afectado su descanso, y la situación empezaba a deteriorar la convivencia familiar. Cuando llegó a mi consulta, don Antonio estaba convencido de que aquello era un castigo inevitable de la edad. Le expliqué que no era una condena, sino el resultado de ciertos hábitos que podían modificarse. Le propuse aplicar el método de hidratación inteligente, junto con técnicas sencillas de apoyo como el doble vaciado y la elevación de piernas antes de dormir.
Los primeros cambios se notaron en la segunda semana. En lugar de 5 interrupciones, se levantaba solo 2 veces. Para la cuarta semana, había conseguido dormir 6 horas seguidas sin despertarse, algo que no recordaba desde hacía años. Poco a poco, la fatiga desapareció y volvió a disfrutar de pasear por el parque, leer en las tardes y compartir tiempo con sus nietos. El caso de don Antonio es una muestra de lo que he visto en decenas de pacientes. La mejora es posible cuando se aplican estrategias simples pero constantes. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para recuperar el descanso, la vitalidad y la alegría de vivir cada día. Aunque las estrategias de hidratación inteligente y las técnicas de apoyo ofrecen beneficios comprobados, es fundamental recordar que cada persona mayor tiene una situación de salud particular. Por eso, cualquier cambio en los hábitos debe ser comentado con el médico de cabecera, especialmente si se padecen enfermedades como diabetes, insuficiencia renal, hipertensión o problemas de próstata. La nicturia puede ser un síntoma de condiciones más serias. Si aparecen señales como dolor o ardor al orinar, presencia de sangre en la orina, fiebre, dolor en la espalda baja o una pérdida repentina de peso, es imprescindible acudir de inmediato a una evaluación médica. Estos signos no deben ignorarse, pues pueden indicar infecciones urinarias, cálculos renales u otras enfermedades que requieren tratamiento específico. También es importante evitar la automedicación. El uso de hierbas, suplementos o fármacos sin supervisión médica puede provocar efectos secundarios o interacciones peligrosas con otros tratamientos. Lo que resulta beneficioso para un vecino o un familiar no necesariamente será seguro en todos los casos. En conclusión, las pautas que hemos compartido son herramientas útiles para mejorar la calidad del descanso. Sin embargo, la seguridad siempre debe estar en primer lugar. Escuchar al cuerpo, reconocer las señales de alarma y mantener una comunicación abierta con los profesionales de la salud es la forma más responsable de cuidar la vida en esta etapa. Después de acompañar durante décadas a miles de personas mayores, he aprendido que la salud en esta etapa de la vida no depende únicamente de los medicamentos ni de la genética, sino sobre todo de los hábitos cotidianos. He visto a hombres y mujeres de 70, de 80 e incluso de 90 años recuperar noches completas de descanso gracias a pequeños cambios en su forma de beber agua, en la manera de cenar o en la rutina antes de dormir. Para mí, cada vez que un paciente me dice que vuelve a despertarse con energía para disfrutar de sus nietos o salir a caminar, es la confirmación de que nunca es tarde para mejorar. Mi consejo personal es que no te resignes. La fatiga, los despertares nocturnos o la pérdida de vitalidad no son un destino inevitable. Son señales de que tu cuerpo necesita cuidados distintos. Hoy tienes en tus manos un conocimiento sencillo y respaldado por la ciencia que puede transformar tus noches y tus días. Ahora quiero invitarte a actuar. Escribe en los comentarios desde qué ciudad de España estás viendo este video y cuántas veces te levantas cada noche. Suscríbete al canal Tercera Edad Sana y comparte este mensaje con quienes más quieres. Cuidar la salud es una decisión diaria, y juntos podemos vivir más años con alegría y plenitud.